Muy buenos días, sean bienvenidos al curso Procesos Comunicativos, Eficacia y Asertividad. El día de hoy para mí es un gusto contar con su asistencia y poderles presentar este tema que es tan interesante al momento de trabajar las competencias laborales, las competencias básicas. En primera medida me quiero presentar, mi nombre es Pablo César Cotrino Sosa, yo soy docente universitario hace 15 años, tengo experiencia laboral en el sector real de más de 20 años. Mi profesión, como les decía, soy publicista profesional, especialista en pedagogía, tengo un máster en marketing publicidad digital, soy director de arte de una productora audiovisual y también evaluador de competencias laborales en la entidad gubernamental que es el SENA. Evalúo las normas de competencia, pero también capacito a grupos empresariales en la. En primera medida, pues tener claro cuál es el objetivo de esta sesión. Lo que más nos interesa en este momento es que se entienda qué es la expresión comunicativa y cómo esta expresión comunicativa le puede permitir a usted desarrollar todo un contexto, tanto interpersonal como de relaciones públicas, como de su vida laboral, pero que va a ser fundamental al momento de relacionarse en su vida profesional. Desde las competencias laborales, por ejemplo, el servicio al cliente, nosotros tenemos una norma muy clara en cuanto a el cliente interno y el cliente externo, y ese relacionamiento va a ser fundamental del proceso comunicativo. ¿Qué buscamos? Que al término de esta sesión usted pueda, aunque usted va a poder definir el concepto de comunicación, a veces no lo tenemos claro, no lo confundimos con otros conceptos. Identificar cuáles son los elementos que aparecen dentro de ese proceso comunicativo y que permiten que las personas interactuemos unas a otras. Y comprender las técnicas de expresión oral y postural, vamos a ver unas técnicas para comunicarse de manera asertiva en público, tanto, pues les digo, en el ambiente personal como en el ambiente profesional. Esto todo lo vamos a poder lograr siempre y cuando nosotros tengamos claro el proceso de comunicación. Y pues aquí quiero traer una primera frase que me parece que reúne como la idea de la sesión, es que primero aprende el significado del que es y luego habla. O sea, yo no puedo transmitir una idea si yo no sé de lo que estoy hablando. Y eso va a ser clave en este proceso que vamos a ver el día de hoy en nuestra sesión. Quería pues empezar con el concepto de que es comunicación. En esencia, primero podríamos decir que la comunicación es uno de los elementos del lenguaje que identifica al ser humano. Por mucho tiempo pensábamos nosotros que los seres humanos éramos únicos seres racionales. Aquí podemos ver un esquema del proceso de comunicación como siempre nos lo han hablado. Entonces tenemos el emisor, que es quien quiere transmitir el mensaje a un receptor. ¿Sí? Dentro de ese proceso pues, de ver el mensaje hay un proceso de codificación del mensaje y de decodificación. ¿Qué significa el proceso de codificación? La forma o el contexto en el que estamos desarrollando el mensaje. Una primera forma de codificación es la lengua. Entonces, si yo estoy hablando en español, una persona que habla de lengua inglesa que no habla español no puede entender el código que yo estoy utilizando. Pero si yo escucho a dos personas hablar en mandarín, como no lo conozco, pues no voy a entender ese código. Algo interesante es que aunque hablamos español, hay subcodificación, entonces diferente la forma en la que habla el colombiano a la que habla el ecuatoriano, el peruano, el argentino. Y a veces escuchamos los programas o vemos los comerciales o hablamos con estas personas y decimos, oiga, yo no entiendo y estamos ambos hablando español. A nivel Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos que las diferentes regiones también hablan diferente y eso es en cualquier país latinoamericano. Entonces, una palabra que acá en Bogotá decimos de cierta manera, en Medellín puede tener otro significado. Entonces, hay unos códigos que solo entienden cierto tipo de personas. ¿A qué voy? Que en el proceso de enviar el mensaje de la comunicación, nosotros
nosotros tendemos a tener que entender quién es el receptor, a quién nos vamos a comunicar, porque si no entendemos quién es él, pues no nos podemos comunicar. Y muchas veces ese es el problema, no saber a quién me voy a comunicar. Bueno, aquí pues tenemos también que hacer una aclaración, ¿qué es el proceso de comunicación y cuál es el proceso de información? También tendemos a confundir comunicación con información. Entonces yo quiero mantener aquí el esquema que ustedes ven ahí arriba, en el que estamos hablando de emisor y de receptor, pero vamos a ver cuál es la diferencia con la información. Para eso yo le pido a un amigo mío que se llama Roger Federer, que es tenista, yo creo que ustedes lo conocen. Bueno, imaginemos que Roger va a jugar un partido, va a entrenar. Y como está entrenando Roger Federer, entonces eh, llega a su sitio de entrenamiento y el muchacho que le ayuda le pasa una pelota de plastilina, ¿sí? No la pelota real, le quiere jugar una broma. Entonces, ¿qué pasa? Roger Federer lanza la pelota y él le va a pegar a la pelota. Cuando él le pega la pelota de plastilina y la plastilina sale, va a salir disparada hacia una pared. Cuando esa pelota de plastilina llega a la pared, pues lo que va a pasar es que va a quedar pegada a la pared, ¿sí? Se pega a la pared porque pues sale con tanto punto que le pega a la pared. Mediante este ejemplo lo que quiero aclarar es el proceso de información. O sea, Roger Federer es el emisor, el mensaje es la pelota, la pared es el receptor. Cuando él manda la pelota, que es el mensaje, a la pared, esta queda pegada en la pared, pero cuando yo retiro la pelota de la pared, va a quedar algo manchada. Como la pelota queda manchada, como la pared queda manchada, perdón, pues tan solo queda parte de ese mensaje pegado en el receptor. Proceso distinto cuando tenemos el proceso comunicativo, y es que él ya utiliza una pelota real, le pega la pelota sale y pega contra. Es ahí entonces donde se ve la diferencia entre información y comunicación. En el primer caso, tan solo llega hasta el receptor, no se absorbe toda la información, tan solo un poco queda ahí, que tanto como le interesa a la persona hacer ese proceso, o entender o el mensaje que le está transmitiendo. En el segundo, en comunicación, ya hay una retroalimentación, pero hay que tener cuidado en algo, y es que el mensaje es el mismo, que el mensaje se retroalimenta con otra dirección. Este es un pequeño problema que a veces tenemos. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos un servicio de transporte que se llama Transmilenio. Normalmente es muy lleno. Alguna vez yo iba en Transmilenio y como va tan lleno, iba en una chica universitaria, pero íbamos muy cerquita, íbamos muy pegados, cara con cara. Y casi que parpadeábamos al mismo. Detrás mío venía el novio, creo que era, y venían charlando los dos. Ella le decía cosas como, oye, mira, si Nelson no me para, cuidado con lo del trabajo, yo voy a tener que andar con Diana. Y él le contestó, yo tengo un problema ahí con la moto que tiene un traje todo raro, pero no sé qué. Es en donde tenemos que tener claro a quién le estamos hablando. Y viene esa parte del código que tanto les decía yo anteriormente. No puedo hablarle igual a un niño que a una adulto. Quiero traer aquí un caso de una figurita Lego, o de la empresa Lego. Resulta que este niño tiene una figurita de Lego, pero sale con su padre y se van a dar una vuelta, y en el proceso pierde la figura. El papá le había dicho que no la sacara. Eh, el niño se pone muy triste y el papá le recomienda que le escriba una carta a Lego
pues diciéndoles lo que había pasado, es que le recomiendan. Aquí está la carta que ellos le ponen. Ellos le contestan y le dicen, pues, cuál fue el problema realmente con la figura, que ellos no tendrían por qué reponérsela cuando él la perdió y más cuando no le hizo caso a su papá. Sin embargo, lo interesante de la carta es el lenguaje que utiliza. Voy a leer una parte que dice ahí: mis jefes me han dicho que no puedo enviarte una gratis, una figura por tu pérdida, pero he decidido hablar con Sensei Book, que es una de las figuras de Lego que yo tenía, para ver si puede ayudar. Luca, le dije a Sensei Book que haber perdido tu figura Jay fue puramente un accidente, que no volvería a suceder nunca más. Me dijo que te dijese: Luca, tu padre parece un hombre sabio, debes proteger tus miniaturas Ninja Go como los dragones protegen las armas de espinazos. Entonces mira que lo que hacen dentro de este proceso es, ahí está la foto de Luca, es hablar en el lenguaje del niño, transmitirle la idea en su propio lenguaje. Eso es código y eso acerca más al emisor con el receptor y muy probablemente el niño. En esencia lo fundamental es que se tengan estos tres elementos y ya pues esto tiene que ver con las técnicas de comunicación. Que haya un conocimiento de lo que estoy hablando. ¿Recuerdan la frase al principio? Que tenga una actitud cuando lo estoy transmitiendo y que genere una empatía con mi grupo objetivo, como lo que hicieron con Luca. Pero veamos, pues uno a uno. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando o queremos saber de lo que se está hablando y pues entender los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Las ideas que hacen que el lenguaje tenga toda una capacidad comunicativa. Por ejemplo, el concepto silla. ¿eh? Ese es un concepto. Yo puedo decir: levante la silla y usted no va a levantar al bebé. ¿sí? Porque bebé es otro concepto diferente. Las personas que confunden conceptos confunden la realidad y en esencia pues tienen un problema mental. Entre mejor conozcamos el concepto, más fácil lo transmitimos. Y entre menos lo conozcamos, más difícil es transmitir. Por ejemplo, si yo le pidiera a cada uno de ustedes que hiciera un dibujo sobre una casa, esa podría ser una idea de la casa que cada uno de ustedes dibuja. Es el concepto básico del arte, del tipo de casa que estamos haciendo. Si le pido que haga un árbol, dentro de ese proceso, pues entre mejor conozcamos el concepto, como lo he dicho, más fácil va a ser práctico. ¿Cómo se ganan conceptos? Los conceptos se ganan leyendo. ¿sí? Leyendo libros, pero también leyendo contextos, leyendo realidades. Uno de los problemas cuando somos jóvenes, por ejemplo, acá en Colombia nos ponen a leer un libro que se llama La Ilíada. Y pues esa es la primera frase que aparece de la Ilíada. Dice: canta, odiosa, la cólera del Pelida Aquiles. Los muchachos la leen algo como: canta, odiosa, la cólera del Pelida Aquiles. O sea, hay una mujer que es odiosa, o sea, que no es buena gente, y que es cantante por ahí. Y la cólera, hay una persona que tiene una enfermedad que se llama cólera y que es pelado, que se llama Aquiles. Eh, Cuando los jóvenes leen esa primera línea, pues ya se cansan de la lectura y no quieren seguir leyendo desde el documento. ¿Qué pasa? Pues que no entienden los conceptos, no saben qué es lo que está transmitiendo y no están viendo cómo está escrito el texto. Dice: canta, oh diosa, la cólera del Pelida. O sea, le está pidiendo a los dioses, en especial a una diosa, que cuente al mundo, ¿cierto? Que Aquiles que era hijo de Pelao y que por eso le decían Pélida, eh, iba rumbo a una guerra contra ellos, ¿sí? Y que eso iba a traer mucha muerte, iba a traer muchos problemas. Otro de los elementos para poder transmitir bien la idea es la actitud. ¿sí? Debemos tener una buena actitud. Tiene que ver con el lenguaje corporal, tiene que ver con el lenguaje físico. Cómo transmitimos nuestra idea desde nuestro cuerpo, desde nuestros gestos. ¿Listo? Es algo que se llama la kinesis. Entonces,
lo que estoy hablando y cómo me estoy expresando transmiten de una mejor manera el mensaje. Somos expertos en lenguaje corporal. El ser humano duró miles de años entendiendo el lenguaje corporal y lleva hasta, mientras que el lenguaje oral y escrito relativamente es nuevo. Somos mucho más expertos en el lenguaje corporal que en el lenguaje oral y escrito. Desde esa kinesia, desde ese lenguaje corporal, pues hay una serie de actitudes que nosotros tomamos con diferentes partes del cuerpo. En primera medida tenemos que entender, perdón, en primera medida tenemos que entender que todo nuestro cuerpo transmite ideas. Vamos a ver la actitud, por ejemplo, desde el movimiento de las manos. Ciertos tipos de movimientos de manos hacen o permiten dar cierto tipo de ideas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con las manos extendidas, en el caso de las manos, por ejemplo, juegan un papel muy importante en las comunicaciones. El movimiento está estrechamente asociado con las emociones. Yo muevo las manos y las conecto no a la razón, a mis emociones. ¿Sí? Normalmente las manos sirven para enfatizar algún tipo de lenguaje, ¿cierto? Usted viene ya. ¿Sí? A mí me dijo que se va de viaje. Y hacemos las comidas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en los países latinos, toda declaración va acompañada de movimientos amplios de brazos. Cuando ustedes ven al expositor, empieza a mover las manos hacia adelante, el político, ¿cierto? Hacemos un movimiento de manos bastante así, pero nosotros tenemos el gusto en las manos, ¿sí? Y eso lo hacemos en otros países. Normalmente las manos van un poco más quietas, un poco más serias, más centradas, no buscan distraer tanto con el movimiento de las manos. Bien. Habrá muchos movimientos de las manos que pueden ser violentos, puños cerrados, manos abiertas, libres, que son como contrarias. Hay incluso técnicas que hablan de qué significa cuando muevo la mano derecha o cuando muevo la mano izquierda. ¿Sí? Cuando estoy moviendo mi mano derecha estoy creando, estoy proponiendo. Cuando muevo mi mano izquierda estoy probablemente juzgando, estoy delimitando, es un poco más fuerte. ¿Listo? Eso es desde las manos, pero no es el único elemento que vamos a tener acá, porque también tenemos los ojos, ¿cierto? Y los ojos, la mirada es muy expresiva. Cada vez que nosotros, por ejemplo, manejamos el lenguaje corporal desde los ojos, estamos transmitiendo nuestras emociones más profundas. Si tenemos miedo, si tenemos eh, alegría, si estamos serios, si estamos tristes, si estamos enfermos. Ustedes miran, por ejemplo, cada uno de esos dibujos de los ojos y son expresiones que podemos entender sin necesidad de tener el resto del cuerpo. En la diapositiva anterior veíamos unas manos ahí, pero pues en esencia no sabemos qué está transmitiendo, mientras que la mirada sí es bastante fuerte y sí define bastante lo que es la emoción. Ya una vez involucramos todo el rostro, pues el rostro tiene una gran cantidad de músculos, es la parte del cuerpo que más músculos tiene. Y pues podemos hacer una infinidad de gesticulación. Ustedes mirarán que los mejores actores son los que más manejan el proceso de manejo del rostro. ¿Sí? Normalmente queremos entender que por ahí nos vamos a delatar, por el rostro nos vamos a delatar, entonces necesitamos mantener una posición neutral de nuestro rostro, si lo que estamos haciendo es trabajando en nuestra profesión. Pero tendremos que ver también si cambiamos a nuestra vida diaria, si estamos con nuestra pareja, si estamos con nuestros hijos, pues no vamos a ser como tan rígidos al mantener el rostro. Bien.
todo esto es un tema que amerita mucho estudio, que ojalá de verdad pudiéramos tener tiempo de compartir un poco más, porque es muy importante. También, digamos que la actitud es el lenguaje corporal, depende del género. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, eh, hay un sinnúmero de, de lenguaje corporal que expresa diversas situaciones, diversos mensajes, diversos códigos. Y desde ahí pues uno puede empezar a entender. Aquí en la parte de arriba ustedes encuentran tres imágenes que son imágenes meramente sensuales, ¿cierto? Una mujer que está coqueteando. ¿Qué tan íntimo? A medida que se va acercando más hacia la boca, el lenguaje es mucho más íntimo. A medida que se aleja de la boca, las manos, el lenguaje es un poco más de coqueteo. Entonces una niña que le gusta a un chico empieza a mover el pelo, juega con su pelo, juega con el collar, ¿cierto? Para llamar la atención, o sea, no me interesas tanto, pero te escucho, ¿cierto? Tú eres muy valioso para mí, y tiene ese juego del lenguaje. O cuando ya empieza a morder los labios, ¿no? O cuando se mete algo en la boca, pues empieza a ser mucho más erótico, ya más directo. Desde la accesibilidad de la mujer, una mujer sentada como la vemos en el caso de los hombres, pues también. Entonces, aquí tenemos solo imágenes que tienen que ver con el coqueteo. Arreglarse la corbata, ¿sí? Es una muestra de yo soy aquí el que manda, yo soy el que estoy. Entonces, el organizarse la corbata, el organizarse el reloj, las gafas, ¿sí? Todo está marcando que estoy atento. Yo soy aquel que manda, yo soy el que observa, yo soy el que controla, ¿sí? Y esa es claramente una actitud que tiene que ver con, con la parte emotiva de coqueteo, de conquista. La empatía, la empatía, pues es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Yo también hago como mi raíz muy mía, así como hay raíces griegas, raíces latinas, digamos que esta es una raíz mía. Digo que empatía viene de en, que es estar en, y patía, patas, estar en las patas del otro, ponerse en los pies del otro, ponerse, que me decimos, ponerse en los zapatos del otro, y para vivir sus experiencias, para verse reflejado en él y para poder entender cómo es que piensa. En el ejemplo, por ejemplo, que teníamos de la carta de este niño que envía al ego, pues es claro que el emisor o la persona que responde el mensaje se pone en el lugar del niño y de esta manera genera una comunicación mucho más asertiva que si simplemente le dijera la norma 345 del Código de Comercio implica que si usted tiene una figura, eso no lo va a entender el niño y no va a razonar. ¿Qué pasa cuando hay empatía? Primero entiende y segundo genera un lazo muy fuerte tanto entre emisor como entre el receptor. A nivel comercial, por ejemplo, el caso del niño, lo que va a lograr es que ese niño se vuelva un fiel cliente de la marca, porque es que a él le hablaron en su lenguaje y a él lo entendieron. Estos son los tres elementos que hacen parte del proceso de comunicación y que son técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a comunicarnos de una manera más asertiva y mucho mejor. Para finalizar, pues quiero resumir la sesión eh, desde cada uno de los objetivos que nos habíamos planteado. Primero queríamos aclarar cuál es el concepto de comunicación. Ya sabemos que no solo es decir cosas, que no es informar, sino que conlleva ir más allá, generar un proceso de interacción en el cual yo transmita ideas de todas las mejores maneras, ¿no? Tanto lingüísticamente, oralmente o escrita, como, como gestualmente. ¿Listo? Pero también desde el punto de vista de emoción y conexión con el otro, que es la segunda es que los medios de comunicación permiten ser humano enviar el mensaje hacia las otras personas, pero no basta con eso. Se debe entender al otro, saber cómo piensa y cómo actúa, que hay una importancia de reconocer que en mi grupo hay que le vaya a dar el mensaje,
que debo reconocerlo, que debo pensar como él, de saber qué piensa. Y por último, eh, que se debe ser congruente entre lo que se habla y lo que se gesticula. La palabra y el cuerpo comunican. No sé, es un buen comunicador por decir cosas buenas, es un comunicador cuando sé lo que hablo, lo digo con actitud y pienso en el otro cuando lo digo. Eh, no sé, si ustedes van a una conferencia y tenemos una persona que sabe mucho de un tema, pero la persona se mantiene rígida, no transmite con el lenguaje corporal y no piensen que usted es una persona que no maneja algunos conceptos técnicos y todo se lo habla en conceptos técnicos, pues por más que sepa que esté diciendo lumbreras y que esté diciendo cosas interesantes, usted no entendió. Y si usted no